My wife and I had the privilege of attending La hermana Perry y yo tuvimos el privilegio de asistir a la representación del Milagro Mormón en Manti, Utah, este verano. Una noche antes de que comenzara el espectáculo, hablamos con los miembros del reparto y debido al gran número de ellos tuvimos que hablarles en 2 sesiones. La representación contaba con más de 800 personas, de las cuales 570 eran menores de 18 años. Este año participaron 100 personas adicionales, por lo que las hermanas a cargo del vestuario tuvieron que conseguir más trajes y así lo hicieron. Fue inspirador ver lo bien organizadas que estaban para ocuparse de cada detalle. El escenario de la representación es una hermosa colina al pie del templo de Manti. La noche que vimos el espectáculo había 15,000 personas presentes. Fue emocionante ver a ese ejército de jóvenes y jovencitas captar la visión de la historia de la restauración del Evangelio al representar sus papeles con tanto entusiasmo y espíritu. Algo que la hermana Perry y a mí nos encanta hacer cuando vamos a Manti es asistir a una sesión en el templo. Hay un espíritu especial en esos templos más antiguos que se construyeron con gran sacrificio por los pioneros. Participamos en una sesión del templo de Manti y fue una experiencia emotiva para mí. Me trajo grandes recuerdos de cuando yo veía en mi mente al templo de Logan antes de que se remodelara y modernizara. Al pasar de un cuarto al otro, a medida que avanzaba la sesión, podía escuchar a esos pioneros decir: miren lo que construimos con nuestras propias manos. No teníamos herramientas eléctricas, ni contratistas, ni subcontratistas al construirlo. No teníamos grúas sofisticadas para levantar las piedras pesadas y realizamos esta labor contando solo con nuestra propia fuerza. Qué glorioso patrimonio nos han dejado los primeros pioneros del condado de St. Pete. El expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, dijo una vez: no quiero regresar al pasado, quiero regresar a la forma de enfrentar el futuro en el pasado. Su inteligente consejo aún influye en mí. Algo valioso existe en repasar las lecciones del pasado para prepararnos a afrontar los desafíos del futuro. Qué glorioso legado de fe, valor e ingenuidad sobre el cual podemos edificar nos dejaron aquellos nobles pioneros mormones de los primeros días. Cuanto más vivo, más profunda es mi admiración por ellos. Aceptar el Evangelio tuvo como resultado un cambio completo de la vida para ellos. Dejaron todo atrás, sus casas, sus negocios, sus granjas, aún sus familiares queridos, y viajaron hacia el desierto. Debe haber sido una verdadera sorpresa cuando Brigham Young anunció: este es el lugar. Ante ellos se encontraba un extenso páramo desierto, desprovisto de colinas verdes, árboles y hermosos prados, a los que la mayoría de los primeros pioneros estaban acostumbrados. Con fe firme en Dios y en sus líderes, los pioneros volvieron a ponerse a trabajar para establecer hermosas comunidades a la sombra de las montañas. Muchos pioneros cansados apenas habían comenzado a disfrutar de algunas comodidades modestas de la vida cuando Brigham Young los llamó para que dejaran sus hogares y viajaran hacia el este, el oeste, el norte, el sur, a fin de colonizar la Gran Cuenca. Así fue como se establecieron otras poblaciones, los otros condados, como los de St. Pete, Fairview, Efraín, Manti, Moroni y Mount Pleasant. Al regresar de mi visita al condado de St. Pete, sentí el deseo de saber más acerca de los primeros pioneros de allí y decidí pasar unas horas en la biblioteca de historia de la iglesia y leer un poco sobre la historia de ellos. Fue en el año 1849, solo 2 años después de llegar al Valle del Lago Salado, cuando Brigham Young, el gran colonizador del oeste, llamó a un grupo de los santos para que viajaran hacia el sur y comenzaran nuevamente a construir otra población en un páramo desierto. Poco tiempo después de haberse establecido ellos en St. Pete, el presidente Heber C. Kimball visitó a la población de Manti y les prometió que en esa colina que dominaba el valle
se construiría un templo y que se utilizarían las rocas de las montañas ubicadas al este para construirlo. Pasaron algunos años después de la visita del presidente Kimball y los ciudadanos comenzaron a preocuparse de que no se estaba haciendo nada para construir el templo a fin de que pudieran usarlo. Tenemos que tener un templo en nuestra comunidad, dijo uno de los ciudadanos. Otro dijo, si vamos a tener un templo, mejor que nos pongamos a trabajar y lo construyamos. Y así fue exactamente que lo hicieron. La piedra angular se colocó el lunes 14 de abril de 1879, unos 30 años después de haber llegado al Valle de San Pete. Hay mucha historia que se podría contar acerca de la diligencia de los trabajadores que dieron lo mejor de sí para la construcción de estos hermosos templos. El presidente Hinckley dijo hace algunos años, durante la rededicación del templo de Manti: he estado en los grandiosos edificios del mundo, pero en ninguno de ellos percibo lo que siento al entrar en estas casas de Dios, construidas por los pioneros. La familia Hinckley tiene un vínculo especial con el templo de Manti. El abuelo de la hermana Hinckley perdió la vida por causa de una herida que sufrió durante la construcción de dicho templo. Para comprender más plenamente cómo el pasado puede ofrecer una manera mejor de afrontar el futuro, me gustaría contarles un relato sobre la construcción del templo de Manti. Luego, compartir lo que me ha enseñado a mí acerca de los pioneros verdaderos y de principios correctos. A unos excelentes carpinteros de Noruega que llegaron a Manti y se establecieron allí, se les dio la asignación de construir el techo del templo. Nunca habían construido un techo, pero eran constructores de barcos de gran experiencia. No sabían cómo diseñarían el techo, pero les vino a la mente una idea. Simplemente, ¿por qué no construimos un barco?, dijeron. Y entonces, ya que un barco bien construido es muy sólido y seguro, si damos vuelta a los planos, tendremos un techo seguro. Comenzaron a planificar cómo construir un barco y cuando finalizaron, dieron vuelta al plano y ese fue el techo del templo. En este caso, utilizaron las lecciones de su experiencia pasada, los principios para construir un barco, como ayuda para solucionar un desafío nuevo. Dedujeron correctamente que los mismos principios que se aplicaban en la construcción de una embarcación segura para andar en el mar, también se aplicarían a la construcción de un techo sólido. Por ejemplo, las dos estructuras tenían que ser resistentes al agua. La integridad básica de la estructura no se vería afectada por la posición en la que se encontrara, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Lo más importante era tener un conocimiento práctico de los principios básicos necesarios para construir cualquier estructura que fuese duradera. Dentro del Evangelio de Jesucristo hay principios y verdades eternas que duran mucho más que los principios para construir un barco o un techo. Ustedes y yo, como miembros de la Iglesia verdadera del Señor, tenemos acceso a esos principios y a esas verdades eternas y una comprensión especial sobre todo cuando prestamos atención al Espíritu que nos brinda guía individual y familiar y cuando escuchamos la voz del profeta al declarar la palabra de Dios a todos los miembros de la Iglesia. Tanto ustedes como yo sabemos lo importante que son esos principios y verdades en la vida. No estoy seguro de lo que los primeros pioneros hubieran podido afrontar su futuro y peligroso e incierto sin estos principios. Y creo que nosotros tampoco podemos. Son la manera única y eterna de afrontar el futuro, en especial en estos tiempos tan difíciles. Esos constructores noruegos trajeron consigo aptitudes fundamentales de su oficio que se podían transferir de la construcción de barco a la construcción de templo, que fue lo que causó el cambio de prioridades tan dramático en ellos. Hay solo una respuesta que explica su disposición a sacrificar todo para ser edificadores del reino de Dios. Se habían enseñado y habían aceptado los principios y verdades eternas del Evangelio de Jesucristo. Se dieron cuenta de que su misión no solo ayudar a construir edificios, sino contribuir a la edificación de las demás personas, compartir el conocimiento del Evangelio. Como leemos en la sección 50 de Doctrina y Convenios, el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro y ambos son edificados y se regocijan conjuntamente. Cuando recibimos la bendición especial del conocimiento del Evangelio de Jesucristo y tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo al entrar a las aguas del bautismo, también aceptamos la obligación de compartir el Evangelio con
nosotros. En años recientes, para cumplir más plenamente con la responsabilidad de compartir y proclamar el Evangelio de Jesucristo, la Iglesia ha dado vuelta al programa misional. Los años eliminamos las misiones de estaca y desplazamos el enfoque de nuestros empeños hacia la organización de la misión de barrio. Con la elaboración de un plan misional de barrio por cada consejo de barrio de la Iglesia, se está progresando a una velocidad cada vez mayor. Gran parte del éxito se logra al trabajar con los misioneros de tiempo completo estrechamente a los consejos de barrio, líderes de la misión de barrio y así con los miembros de la Iglesia. Hemos descubierto que la obra misional centraliza todo y cuando lo hacemos a través de los barrios, aumenta la participación de los miembros para encontrar y enseñar a los investigadores. Con frecuencia se invita a los investigadores a recibir lecciones misionales en la casa de los miembros. Los del barrio tienen entusiasmo por compartir su preciado conocimiento del Evangelio de Jesucristo cuando experimentan en forma directa las dulces bendiciones del servicio misional y reciben recordatorios más frecuentes de parte de los líderes del barrio. Los miembros se vuelven más receptivos al meditar y orar acerca de compartir el Evangelio con amigos y vecinos. El presidente Gordon B. Hinckley enseñó: muchos de entre nosotros consideran que la obra misional es simplemente repartir folletos. Todo aquel que está familiarizado con esta obra sabe que hay una mejor manera. Esa manera es por medio de los miembros de la Iglesia. Doquiera que haya un miembro que presente a un investigador, de inmediato se pone en juego un sistema de apoyo. El miembro da su testimonio en cuanto a la veracidad de la obra, anhela contribuir a la felicidad de su amigo investigador y se regocija a medida que avanza en el conocimiento del Evangelio. Los misioneros de tiempo completo continuarán en mayor parte enseñando a los investigadores, pero los miembros tendrán muchas oportunidades de contestar preguntas y compartir su Evangelio y su testimonio. Obedecemos la voz del profeta más plenamente al prepararnos para enseñar los principios básicos del Evangelio. La preparación aleja el temor. También simplifica y fortalece a los miembros que hacen cosas por apoyar a los misioneros de tiempo completo. Hay 3 lecciones bien básicas que enseñan los misioneros: la restauración, el plan de salvación y el Evangelio de Cristo. ¿Cuán preparado se encuentra usted para testificar de la veracidad de estas lecciones básicas? Utilice la guía misional inspirada Predicad mi Evangelio para estudiar y prepárese a fin de cumplir con su función de apoyo a los misioneros de tiempo completo cuando enseñen las lecciones básicas del Evangelio. Es mi deseo que todos aprendamos las 2 lecciones importantes de los constructores de barcos de Noruega que edificaron el techo del templo de Manti. Primero, la lección de utilizar los principios y las verdades del pasado para ayudarnos a afrontar el futuro. Segundo, aprendamos de su deseo de compartir lo que sabían con los demás para ayudar a edificar el reino de Dios. Esta segunda lección, si la aprendemos bien, ayudará a otras personas, nuestros hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios como nosotros, a afrontar un futuro incierto con las mismas convicciones eternas que nosotros tenemos. El Evangelio de Jesucristo es verdadero. Se ha restaurado para bendecir nuestra vida en estos últimos días. Abarca todas las verdades, principios y enseñanzas comprendidas en el gran plan de felicidad de nuestro Padre Celestial, que es un plan para nosotros y para que regresemos a vivir con Él por toda la eternidad. El Evangelio de Jesucristo es su medio divino para que afrontemos nuestro glorioso futuro, y dejo este como mi testimonio con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.